Revelación y oración es el tema para esta noche, comenzando con los primeros 19 versículos de un capítulo al cual todos querían llegar. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 es el capítulo de las 70 semanas. Todo el mundo quiere saber acerca de las 70 semanas. Bueno, eso vamos a tratar de entenderlo. Perdón. El resumen lo tienen ahí en sus... gracias. El resumen lo tienen ahí en sus hojas. No lo vamos a leer. Pero sí la aplicación. Espero que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leer el resumen. La aplicación derivada del resumen en sí. Las promesas en la palabra de Dios deben conducirnos a la oración y en reconocimiento de todo lo que Dios es, con confesión de nuestro pecado en dignidad, supliquemos su asistencia en la presente necesidad. Daniel se encontró en una situación después de esa visión que tuvo en el capítulo 8, en el cual él se sintió espantado, dice el versículo 27. Y no solo eso, agotado y enfermo. Pero él continuó haciendo su responsabilidad. Ese capítulo, esa visión del capítulo 8, se realizó en el año tercero del reinado de Belsasar. La visión del capítulo 9 dice en el año primero de Darío. Aproximadamente unos 12 o 13 años habían pasado desde la visión del capítulo 8. En ese tiempo, Belsasar, hijo de Nabonido, el último rey de Babilonia, estaba en el trono. Ahora, Babilonia ha pasado a la historia. La alianza de los medos y de los persas se ha establecido como el nuevo imperio con un poderío mayor que el que los babilonios tuvieron. Y es en ese primer año del nuevo imperio dominando sobre Babilonia que Daniel nos da el relato del capítulo 9. El año es 538 antes de Cristo. El primero del reinado de Darío el Medo sobre Babilonia. Ahora, antes de continuar con los versículos, noten cómo hemos verbalizado el primer punto en cuanto a la aplicación. La palabra de Dios nos lleva a la oración porque nos instruye acerca de sus promesas, su grandeza y nuestra necesidad de depender de Él. Bien, Darío, quien se menciona como, o se describe como Darío el Medo en, no Meda, estoy pensando en el ministerio que ahí tenemos la representación Meda en este Ministerio Evangélico de las Américas en Cihuatepeque, donde está el seminario de predicación expositiva y al cual todos los años tengo la oportunidad de venir para enseñar. Pero este es el Medo, es el esposo de Meda.
Y en el 531 se le denomina así. Como dijimos cuando estudiamos el capítulo 5, no hay un personaje en los datos históricos que mencione a esta persona, a este hombre. Pero según historiadores y la crónica de Nabonido, es decir, el último rey oficial de Babilonia, a Darío el Medo se le identifica con el hijo del último rey de Media, o con un personaje llamado Gubaru, que aparece en la historia como el comandante del ejército de Ciro el Grande. Ahora noten, versículo 1, una vez más. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos. Ahora noten esto, dice, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Ahora bien, Reina Valera dice que vino a ser rey. No es eso. La traducción correcta es que fue hecho, o como dice aquí, que fue constituido. En otras palabras, él fue puesto como rey en Babilonia. La provincia de Babilonia vino a estar bajo su dirección, pero alguien más lo puso y suponemos que fue Ciro el Grande quien vino a ser el rey sobre todo el imperio que ahora tenía control de Babilonia. Ahora, versículo 2. La repetición del año cuando sucedió lo que Daniel está por relatar nos da a entender el énfasis en el que Daniel estaba concentrándose a raíz de lo que dice en este versículo. En el año primero de su reinado, una vez más, 538 a.C., yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Los libros a los que Daniel se refiere, obviamente no habría sido un libro como una Biblia como esta, sino que los pergaminos que habían llegado a sus manos, que posiblemente aún él habría traído de Judea, de Judá, y que ahora tenía en sus manos. Y esto se refiere al libro, los escritos, la profecía de Jeremías. Lo que Daniel leyó allí ocasionó la oración que expresó en los próximos versículos del capítulo. Y algo de suma importancia es la forma en que Daniel describe lo que leyó en los libros de Jeremías. Noten, palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. Daniel reconocía que lo que Jeremías había escrito era palabra de Yahweh. Y confiando en la veracidad de esa palabra, entonces él procedió a la oración de los siguientes versículos que aquí tenemos. Esa referencia que él dice 70 años de las desolaciones de Jerusalén se encuentra en Jeremías 25, 8 al 12. Ustedes pueden leerlo. Explícitamente Jeremías menciona 70 años. Ahora, el año 538 es cuando él lee esto y procede a la oración que comienza con el versículos 3 y 4. La primera deportación había sido en el
primer año de Nabucodonosor, que es, ya a estas alturas creo que ya deben de acordarse cuál es, 605 antes de Cristo. Habían pasado ya 67 años y el cumplimiento de los 70 años se acercaba. Daniel creía, confiaba, dependía de las promesas de Yahweh, y la aproximación del cumplimiento del periodo del cautiverio debe de haber despertado en él esperanza, entusiasmo de que ese cautiverio estaba por terminar. No porque él fuese a emprender el viaje, no tenemos ninguna evidencia de que él haya regresado a Judea. Además, viaje largo para un hombre de ya esa edad. Pero Daniel habría estado emocionado, seguramente, de que la promesa del Señor para la restauración de su pueblo se llevaría a cabo, y con eso las promesas del Señor a David concerniente al reino. En el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. No sabemos si la promesa de los 70 años era algo que él había leído anteriormente, pero en esa ocasión la leyó y le entusiasmó, pero no solo eso, sino que lo condujo a la oración. Daniel se volvió al Señor en humildad y arrepentimiento y en dependencia de él. Dice, oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel se dirigió en oración al Señor, el Dios de Israel. Noten ese versículo 4, oré al Señor, mi Dios, Yahweh, el nombre personal del Dios de Israel, y se dirige a él reconociendo su grandeza. Y la idea de temible, como aparece aquí en la Biblia de las Américas, la idea es que él es tan grande que una persona, nosotros, debemos de aproximarnos a él con temor y temblor, en vista de todo lo que él es. No miedo necesariamente, pero es un temor que indica reverencia. Y eso es lo que él hace. Y noten que dice que guarda el pacto y la misericordia. Daniel sabía que el Señor era fiel al pacto que había hecho primeramente con Abraham, Isaac y Jacob, y luego, obviamente, el pacto que había hecho con David, donde las promesas de que el reino habría de continuar, es donde encontramos tal cosa. Ahora, noten en ese versículo también, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Guarda el pacto y la misericordia. Ahora, ¿para quiénes? Para los que le aman, y noten una vez más la misma palabra. Él guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos.
Obviamente el Señor no va a guardar esa misericordia, no la va a extender para aquellos que continuamente le desechan, como habría sucedido con las generaciones y generaciones que durante el tiempo de la monarquía le habían rechazado. Fueron castigadas, pasaron a la eternidad sin absolutamente ninguna esperanza de que su misericordia les fuese a ser manifestada. Pero personas como Daniel, que guardaban sus mandamientos, Ezequiel, que también estaba ya en Babilonia, y habría otros seguramente, ellos tenían la esperanza de que las promesas del pacto se llevaran a cabo. Y ahora se estaba aproximando el tiempo cuando el Señor les habría de regresar a Judea, y eso sería el inicio de la renovación de las promesas para ellos. Entonces, la palabra de Dios llevó a Daniel a la oración. Y es de ahí de donde derivamos el principio también para nosotros de que al leer la palabra de Dios, como en esta ocasión Daniel lo hizo, y vio lo que él había prometido, le llevó entonces a orar. Y así nosotros también, leyendo la palabra del Señor, debe de llevarnos a la oración, porque nos instruye acerca de sus promesas, su grandeza, nuestra necesidad de depender de él. En la segunda parte, el segundo punto que tenemos aquí en sus notas es: en la oración debemos reconocer lo que Dios es y por lo tanto humillarnos delante de él. Ya leímos algo en el versículo 4. Y noten ustedes que a través de todo esto no hay petición sino hasta que él llega al versículo 16. Desde el versículo 5, donde él verbaliza lo que le quiere decir al Señor, todo tiene que ver con confesión de pecados, con reconocimiento de todo lo que él es, con adoración al Señor. A medida que Daniel oraba, iba aseverando aspectos de la persona de Dios que Israel y Daniel mismo, como parte de Israel, habían experimentado. Vamos a saltarnos al versículo 7, después regresamos a otro. Versículo 7, noten: tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza. Justicia tiene que ver con una norma, un estándar, una moral a la cual es necesario ajustarse. Y ese estándar indica lo que es correcto y apropiado sin desviación alguna. Ese estándar es la persona de Dios mismo. Tuya es la justicia. En el versículo 14 dice la segunda parte: porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras. Y cuando él llega al versículo 16, cuando ya comienza a hacer su petición, su solicitud, Daniel apela a la rectitud, a la justicia del Señor, para que su santo monte en Jerusalén no continúe en el reproche en el que ha estado por 70 años. Su justicia y todos los atributos a los que Daniel se refiere en su oración los menciona a la luz de lo que él, es decir, el Señor,
ha ocasionado a su pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Todo ha sido justo. No podía él, conociendo lo que su pueblo había sido y lo que el Señor había hecho, no podía él comenzar a quejarse y decir, Señor, ¿por qué nos tienes en Babilonia? No, él sabía que la justicia del Señor, la rectitud de sus acciones se habían manifestado con ese cautiverio. El versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Aquí tenemos algo que él reconoce, que a pesar de la injusticia de su pueblo, el Señor muestra compasión y perdón. En el versículo 18, las súplicas de Daniel las presenta no porque hay mérito en Israel. Noten, versículo 18. Inclina tu oído. Oh, Dios mío, ya casi al final, a mitad del versículo. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión, a la cual hizo referencia en el versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Y al llegar al 18, ya cuando está en medio de su petición, él reconoce que lo que le solicita al Señor, lo que le suplica, no es porque haya méritos en él mismo o en el pueblo, sino lo solicita en base precisamente lo que mencionó en el versículo 9, a la gran compasión del Señor. La idea de esto es que Yahweh es abundantemente compasivo y perdonador. En los versículos 11 al 14 vemos algo más. Ya en el versículo 4 vimos la fidelidad del Señor en guardar el pacto. Pero en estos versículos del 11 al 14, el énfasis está en su fidelidad en ejecutar el castigo del cual advirtió. De manera que el Señor es fiel para traer misericordia, para demostrar compasión, para otorgar perdón, pero también Él es fiel en ejecutar el castigo del cual advierte. Noten el versículo 11. Versículo 11. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Ahora, mi traducción dice aquí, por eso, habiendo él reconocido como el pueblo ha transgredido la ley, ha desobedecido la voz del Señor, por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. El versículo 12 dice, él ha confirmado, él ha cumplido, creo que dice la Reina Valera, él ha cumplido lo que habló contra ellos. Ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Esa fue una gran calamidad. Creo que Reina Valera dice gran mal concerniente a lo que el Señor hizo a Jerusalén. Gran calamidad, gran mal
para ellos, personalmente, los que murieron, los que fueron en cautiverio, los que quedaron desposeídos, pero también para la ciudad en sí, Jerusalén, con la destrucción de la ciudad en sí y el templo, algo que por su incredulidad no se imaginaron que sucedería. El capítulo 7 de Jeremías es muy instructivo porque Jeremías se para a la puerta del templo y la gente que va saliendo, él les está predicando y les dice, vosotros decís, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Como queriendo decir, a esto nunca le va a pasar, pues nada le va a pasar porque es de Jehová el templo. Y les anuncia que ya no estén confiando en eso porque lo que tienen que hacer es cambiar y obedecer al Señor para evitar que tal cosa pase. Pero, pensando ellos que no sucedería, al fin llegó cuando Nabucodonosor vino. En el versículo 13, tal como Dios lo anunció por medio de Moisés, ese gran mal, esa calamidad les llegó. Noten, como está escrito en la ley de Moisés. Toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado, no hemos suplicado literalmente el favor del Señor nuestro Dios, y apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Como está escrito en la ley de Moisés. Moisés dijo eso, que tal cosa sucedería. Definitivamente, solo tenemos que leer Deuteronomio capítulo 28, ese capítulo que tiene que ver con las bendiciones si ellos obedecían al Señor, pero también las maldiciones si hacían todo lo contrario. De manera que todo eso no era nuevo, no era por los profetas del tiempo de la monarquía. Desde tiempos antiguos, 1400 años antes de Cristo, el Señor lo había anunciado por medio de Moisés y Daniel lo reconoce. Y esa fidelidad del Señor en llevar a cabo lo que prometió que sucedería si ellos no le obedecían, si no escuchaban su voz, es en contraste a la infidelidad del pueblo. Noten cómo dice, pero él, sí, tú hiciste esto, tú has permitido esta calamidad, una vez más, versículo 13, ha venido sobre nosotros, pero no hemos suplicado, buscado, creo que tal vez la Reina Valera dice, imploramos, no hemos implorado. La fidelidad de Dios para bendecir, pero la fidelidad de Dios en cuanto a la realidad de su palabra para castigo también. En el versículo 14, por tanto, como resultado de todo lo que ha estado diciendo desde el versículo 11 en particular, por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad, como que Él ha retenido por su misericordia esto, esperando hasta el último momento para que ellos se arrepientan. Pero llegó el momento cuando ya no. La última gran oportunidad que tuvieron fue durante el reinado de Josías, el último buen rey que llevó a cabo una reforma, pero tan pronto como Josías murió, regresaron a lo que habían sido y habían hecho antes.
El Señor, dice Daniel, ha estado guardando esta calamidad y al fin la ha traído sobre nosotros, porque el Señor, nuestro Dios, ahí va una vez más, el carácter recto del Señor. Es justo en todas las obras que ha hecho. Y una vez más, el contraste, pero nosotros no hemos obedecido su voz. El Señor, fiel a su promesa de juicio, porque Él es justo, Él hace lo correcto, actúa de acuerdo a su propio estándar. Pero el hombre, no solo Judá, no solo Israel, sino el hombre en general, no obedece la voz del Señor. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, como dice en el versículo 3, cuando Él comienza a relatar lo que hizo después de haber leído la profecía de Jeremías, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor para suplicar su ayuda, presentar nuestras peticiones, rogar por una solución a las aflicciones, le expresamos, hermanos, el reconocimiento de lo que Él es en realidad. Un reconocimiento que nos conduce a presentarnos en sincera y total humillación. Sabemos que Él es compasivo y perdonador, porque cuando recibimos a Cristo como Salvador y venimos inicialmente a Él, nos enteramos de eso. Su compasión hacia nosotros, demostrada en el sacrificio de Cristo, con el ofrecimiento de perdón de pecados y de seguridad de vida eterna, nos acercó a Él para recibir salvación. Definitivamente sabemos que a pesar de nuestros pecados, por fe en Cristo, Él nos perdona. Sabemos que Él es fiel a sus promesas, que todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Ya que sabemos estas cosas y que Dios sabe que las sabemos, no debe ser razón para expresarlas en oración, agradeciéndole por el perdón, por la compasión que nos ha extendido y por la fidelidad a las promesas de las que nos ha hecho partícipes. Tengamos siempre presente el agradecimiento por esas bondades. Recordemos que cuando nos aproximamos a Él en oración, estamos delante del Dios grande y temible, el Dios creador, amo y Señor de todos. Junto a eso, recordemos que Él no solo es fiel a sus promesas, sino que fiel en llevar a cabo su palabra que advierte del juicio y castigo. Los que hemos sido redimidos por el sacrificio del Señor, no tenemos que temer el castigo eterno, pero sí debemos de temer el tener que apartarnos avergonzados en su venida, como dice 1 de Juan 2:28. Porque sabemos que cuando nuestra trayectoria delante de Él sea probada, que será como madera, heno y paja, consumidas por el fuego, entonces perderemos la recompensa. ¿Creemos eso? Entonces vivamos en este mundo, como escribió Pablo a Tito, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:12 y 13. Entonces, en la oración debemos de reconocer algunos aspectos importantes de la persona de Dios
y humillarnos ante Él. En tercer lugar, en los versículos 5 al 16, y aquí vamos, que ya hemos cubierto algunos de ellos, y vamos a mencionar otras cosas. En la oración, qué importante es, hermano, qué importante. Y se nos olvida, y es posible que sea de lo menos que hagamos. Pero en la oración no debemos excluir la confesión. Queda claramente establecido en la oración de Daniel que lo sucedido a Judá, a Jerusalén y el templo, así como el exilio de los pobladores a Babilonia, se debió al pecado impenitente y en cumplimiento de la advertencia del Señor. Ahora, en las vísperas del cumplimiento de esos 70 años, también humillado, vuelve su rostro al Señor, Dios de Israel, intercediendo por su pueblo y por su ciudad, Jerusalén. La oración, sin embargo, no es ni exclusiva ni mayormente petición. Más bien, la oración de Daniel en su mayoría es confesión. Confesión es la antesala al arrepentimiento. Aunque no todo el tiempo. Alguien puede confesar, pero sin tener remordimiento alguno. Sí, es cierto, sí lo dice. ¿Y qué? Y con altivez intentar justificar lo que hizo. En realidad, esa es la mentalidad y la forma en que la mayoría de las personas reaccionan cuando se les dice, se les informa, se les observa, se les da a conocer que lo que han hecho es incorrecto, la forma en que han procedido, o porque se les descubre. ¿Qué sucede? Sí, pero es que fíjese que aquí, que allá, y eso y el otro, que tenía excusas, razonamientos, tratar de racionalizar el pecado. Entonces, confesión, sí, es lo que debe de haber antes del arrepentimiento, pero que alguien confiese algo no necesariamente significa que se ha arrepentido. Al parecer, el pueblo en su mayoría no había reconocido culpabilidad. Pero Daniel, sensible a la palabra de Dios, supo que era necesario, en humildad, confesar que Israel había violado el pacto ignorando las estipulaciones de la ley del Señor. Noten en el versículo 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pecado, la palabra tiene que ver con fallar la marca, no llegar a ella, quedarse corto del estándar. Iniquidad tiene que ver con torcer, pervertir algo. Y en realidad, las vidas de los israelitas y de los de Judá estaban torcidas, desviadas de la fe. Maldad, que menciona él allí, es lo opuesto al carácter de Dios. Rebelión, que también se menciona en este versículo, es resistencia a la autoridad de Dios. Alejamiento de la palabra, donde dice nos hemos apartado de tus mandamientos, es una separación voluntaria de la ley.
no identificarse con. En el versículo 6, no hemos escuchado. Y eso lo menciona en varias ocasiones. Fue su decisión ignorar el mensaje y las advertencias que las declaraban. Era como prácticamente taparse los oídos. O bien dejar que entrara por uno y saliera por el otro. Pero la idea de no escuchar en la Biblia no solo es que entren los sonidos, las ondas sonoras al oído, sino que la idea de escuchar, y muchas veces se traduce obedecer. Escuchar es obedecer, pero ellos no habían escuchado. Versículos 7 y 8, tuya es la justicia, oh Señor, ya mencionamos eso anteriormente. Y nuestra, creo que aquí podríamos traducir esa y como pero, tuya es la justicia, oh Señor, pero nuestra la vergüenza. Vergüenza en el Antiguo Testamento es la humillación que resulta de una desgracia en la que se ha caído por culpa propia o por confiar en lo que no es confiable. Confiar en un ídolo ocasionaba vergüenza ante el Señor. Y hacer lo erróneo, caer en algo por culpa propia, es vergonzoso. Y eso es lo que él está confesando aquí, que esa vergüenza para Israel es a causa de las infidelidades que cometieron contra Dios. Noten el resto del versículo. Muestra la vergüenza en el rostro, un rostro avergonzado, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado. A causa, ahí la razón para la vergüenza, la razón por la cual han sido echados, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Los versículos 9 y 10, lo que Dios ha hecho para castigar a Israel con el cautiverio es justo. Versículo 9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y una vez más, no hemos obedecido la voz del Señor Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Versículos 11 al 14 ya hemos dicho algo acerca de ellos, pero en la sección anterior derivamos el principio de que en la oración necesitamos reconocer el aspecto de la fidelidad de Dios. También aquí encontramos confesión necesaria para que la bendición del Señor se realice. En el versículo 11, noten, todo Israel ha transgredido, literalmente todo Israel traspasó. El verbo literalmente aquí significa pasar por encima, lo cual describe muy gráficamente en términos de la figura que aún nosotros usamos hoy. Alguien dirá, se me pasó por alto o lo pasé por alto, queriendo decir, no le puse atención. Y es precisamente lo que todo Israel hizo. Pasó por alto lo que el Señor les había indicado.
El versículo 13, como es ya mencionamos algo acerca de este versículo, pero la idea que quiero comunicar aquí es que aunque Israel sabía que pasar por alto la ley y separarse voluntariamente de ella para identificarse con los ídolos en vez de identificarse con Yahweh, ocasionaría su ira contra ellos, no imploraron el favor de Yahweh. Ellos sabían que tal cosa sería así, que el Señor llevaría a cabo todo eso contra ellos, porque los profetas continuamente se lo anunciaban. Pero aún así dice, no hemos suplicado, no hemos implorado, no hemos buscado al Señor. Pues, perdón, versículo 14, por cuarta vez menciona lo que podríamos considerar que está al centro de todo pecado. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y si al final no hemos obedecido. Noten la diferencia, no sé si Reina Valera tiene algo diferente ahí, no hemos obedecido al final del versículo 14. No, ok, bien. Bueno, lo que quería decir es que ese verbo obedecido es precisamente el mismo verbo al cual hicimos referencia en el versículo 6, donde dice, mi traducción, no hemos escuchado, pero es el mismo verbo. Y en el versículo 14 lo tradujeron, no hemos obedecido, porque esa es, en última instancia, la realidad, la traducción, obedecer. El versículo 15 da una transición que comienza la petición, propiamente en el versículo 16, pero el 15 es la base para hacer esa petición, ¿no? Y ahora, Señor, y ahora, Daniel ha confesado, continuamente se ha identificado con el pueblo de Israel, con Judá, a pesar de que hemos visto el carácter de este hombre que desde joven hasta ahora que tiene una edad ya avanzada, ha sido un ejemplo, un testimonio para el Señor ante reyes y otros. Pero él se identifica con su pueblo y ha estado diciendo, hemos o no hemos hecho esto. Cuando llega el versículo 15, y ahora, habiendo confesado todo, habiendo reconocido todo lo que tú eres, tu justicia, tu grandeza, el hecho de que eres grande y temible, ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve. Una vez más, hemos pecado, hemos sido malos. ¿Cuántos de nosotros, a ver cuántos malos hay aquí? Es que a nadie le gusta decir soy malo. Si usted le dice a alguien es que eres malo, alístese, salga corriendo, porque no es la naturaleza humana reconocer tal cosa. Pero aquí Daniel habla la realidad. Hemos pecado, hemos sido malos. Daniel se dirige nuevamente al Señor Dios nuestro, lo identifica interesantemente cómo Daniel va de regreso al principio, lo identifica con lo que él, es decir, el Señor hizo con Israel al principio. Podemos decir que ese es el punto de salvación para Israel, porque el
el haber sacado a Israel de Egipto da inicio a que el Señor le reconozca ya en el Sinaí como su pueblo y que se haga ese pacto, lo que llamamos el pacto sinaítico, donde el Señor le dice: vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ah, sí, cómo no. Y el Señor le dice unas cuantas otras cosas más, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Ese es el punto salvífico inicial para Israel. Y Daniel va de regreso a ese punto. Desde el comienzo, tú nos has bendecido, pero nosotros hemos pecado, hemos sido mal. Ahora, cuando llega al versículo 16, y eso nos lleva al último punto aquí, punto número 4. La petición en la oración debe basarse en la buena voluntad de Dios para su gloria y no por pensarnos merecedores de su favor. Versículo 16. Oh Señor, note, conforme a todos tus actos de justicia. Y aquí está, por primera vez, petición. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, una vez más la confesión, reconocemos que lo que ha sucedido a Jerusalén, el furor que tú has, la ira que has derramado en contra de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, es a causa de nuestros pecados y de tu pueblo, el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario. Una petición que obviamente se deriva de la forma de que Aarón, el sumo sacerdote, había de invocar el nombre del Señor para bendecir al pueblo. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te dé paz. La expresión es algo que aún en nuestro propio idioma hace sentido. Un rostro que resplandece hacia ti, hermana, hacia cualquiera de nosotros, es un rostro que nos indica una buena disposición, una disposición favorable, un rostro resplandeciente. Y eso es lo que él está orando, que el Señor muestre una buena disposición. Noten, no sobre mí en lo personal, aunque seguramente él lo deseaba, pero en esta oración, a la luz de lo que han leído en la profecía de Jeremías, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Y cuando habla del santuario, obviamente habla del templo que ha sido destruido. Inclina tu oído, Dios mío, escucha, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Es más, pues no es por nuestros propios méritos, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, noten ustedes la urgencia con la cual Él ora, suplica, ruega delante del Señor. Noten este versículo. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Hay urgencia por parte de este creyente, este siervo de Yahweh, para que el Señor responda a la oración.
Y noten la razón por la cual él desea que el Señor atienda y responda al final del versículo. Porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué significa eso? La idea es una cercana relación que el mismo Señor ha establecido con Jerusalén y con el pueblo de Israel. De manera que cuando algo estaba sucediendo que no era favorable para Jerusalén o para el pueblo, como era el caso ahora, la ciudad, el santuario, desolados, sin existir, sin que nadie pudiese asistir ahí para adorar al Señor, el pueblo desparramado, unos en Babilonia, otros por otros lados, pero destituidos. Cada vez que algo así sucedía, reflejaba, podríamos decir, en contra, o reflejaba el nombre del Señor. Porque el Señor había hecho promesas a Israel. Y si algo andaba mal con Israel o con Jerusalén, entonces la inferencia, el pensamiento por parte de otros y aún por parte de algunos en Israel es que el Señor no fue serio acerca de esto. Pero aquí está, en todas las promesas del Señor está como que si hubiese firmado un documento. Si alguno de ustedes estuvo escuchando la conferencia de hace años sobre Levítico, se acordarán que el Señor les decía algo y luego decía, yo Jehová vuestro Dios. O sencillamente, yo Jehová. Decía algo más, yo Jehová. Es como que se está firmando, comprometiéndose a tal cosa. Pero si algo sucedía con el pueblo o con el santuario, la ciudad, entonces era como que si el contrato había sido roto. Entonces él apela a la grandeza, el nombre, noten, porque tu nombre, en algunas ocasiones leemos, por amor de ti mismo, no por lo que somos nosotros, o por lo que a lo cual somos acreedores, no, es por tu nombre, porque tú firmaste. De manera que tenemos aquí a Daniel interesado, obviamente, en su pueblo, interesado en su ciudad, pero por sobre todo interesado en que el nombre del Señor verdaderamente sea reconocido como un Dios de fidelidad y que por lo tanto sea glorificado. En el Nuevo Testamento, habiendo ya Cristo venido y habiendo nosotros creído en Él, recibiéndole como Señor y Salvador, en nuestra oración ya no tenemos que pedir a Dios Padre que no se acuerde de nuestros pecados. Porque habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra mediadora del Señor, sus méritos, lo que nos justifica. Dice Hebreos 4:10, se nos invita a acercarnos con confianza
al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como Daniel se acercó en oración al Señor, dependiendo de la disposición favorable de Dios, basadas en las promesas que voluntariamente Él hizo a los patriarcas, y Él, es decir, Daniel, sin reclamar ningún derecho, así también nosotros acerquémonos al Padre, apelando a la obra de Cristo a nuestro favor, recordando que todo, al fin y al cabo, no es para que nosotros seamos levantados de alguna forma, sino que al fin y al cabo es para la gloria de Dios. Es Él quien ha prometido, es Él quien lo llevará a cabo y es Él quien será glorificado. Sea esa la realidad en todo lo que sucede en nuestras vidas. En la meditación de la palabra, que nos lleva a la oración, a la confesión y a la súplica, para que al fin y al cabo, en última instancia, Él sea glorificado en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, reconocemos tu grandeza. Nos humillamos delante de ti, sabiendo que una y otra vez, Señor, nos apartamos. Muchas veces sin pensarlo, muchas veces sin tener ninguna intención. Sabemos que el enemigo está presto para tentarnos, para desviarnos del camino que tú has establecido en tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú nos perdones. Sabemos que eres un Dios perdonador y de gran compasión. Si bien es cierto que tú nos has salvado en Cristo, nos has dado una nueva naturaleza, nos has impartido tu Espíritu Santo, Señor, al fin y al cabo hacemos, todavía nuestra naturaleza humana permanece. No somos perfectos, tú lo sabes. Y por lo tanto, Señor, no podemos clamar algún mérito de nosotros para que nos ayudes. Pero nos abandonamos en tus manos, en tu misericordia, para que nos perdones, para que nos ayudes a permanecer fieles cada momento. A medida que pasan los días, a medida que pasan los años. Y que así, Señor, cuando tú vengas, que nos lleves a tu presencia, podamos darte la gloria en todo. Como cantábamos, en vida o en muerte. Señor, deseamos serte fieles. Oramos todas estas peticiones, nuestra confesión delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.